Tú me dices en qué momento salimos. Uno, dos, tres, pa, ya. Uno, No, dos. pero tú tienes que presentarme. Hola, estoy acá con el bombero de la emo, porque yo no puedo, no es que tú me vas a entrevistar. Sí, mira, Godos, Mm, aquí estamos con el bombero de la democracia, Godofredo Calle. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo estás ahorita mismo? Bueno, me siento contento después del susto que tuve por imprudencia prácticamente en hacer un TikTok en el muelle de Toril de Paita y eso, esa imprudencia se viralizó en TikTok, así que estoy dentro de los top que tienen prácticamente una vista de más de 2.800.000, ¿no? Por ese video. Significa que realmente la gente de TikTok es una gente que se impresiona de un video que le parece diferente y original, ¿no? Y es lo que yo creo que me ha llevado a que en este momento me sienta contento y estoy haciendo ya mi trabajo también como en TikTok, ¿no? Ahora, Godos, una pregunta un poco incómoda, no te me vayas a ofender, ¿ya? No, no te Dime, preocupes. ¿cuántos años tienes tú? Bueno, siempre he dicho que la edad es bien importante y hay que darla a conocer. Y de eso vengo yo desde siempre, desde muchos años, desde niño. Inclusive me ha gustado ponerme unos años más de edad siempre, ¿no? Así que yo tengo en este momento 68 años, bien vivido, como dicen, salvado por la campana, como gato, tengo como 7 vidas, ya van como 5 o 6 vidas ya que ya he utilizado, creo que me queda una Sesenta y vida. ocho años, dime, ¿en qué año naciste? Tiene 54. 54, o sea, gozaste toda la época de los Beatles, toda la época del rock and roll, la época loca. Claro, yo en el año 54 no teníamos luz, no teníamos nada, estoy hablando de Piura. Ya. Entonces, todos nos conocíamos, no teníamos prácticamente nada que tengamos nosotros que decir que no vamos a un cine, que no vamos a un lugar donde hay juegos que ahora existen, porque no teníamos inclusive luz, estábamos con mechero en los años 50. En los años 60 ya prácticamente fuimos no mejorando, pero fuimos viendo realmente que ya íbamos acercándonos más a la ciudad porque vivíamos en el centro, pero la ciudad era como que si no fuera nuestra, porque mayormente existían dos grupos, como dicen, ¿no? Los hacendados y los campesinos, y los piranos mayormente éramos gente de campo, gente que trabajaba en una manera no ordinaria, pero precaria a la actualidad que existe la modernidad. Pues antes todo era mano, no todo era mano, no había nada moderno que podíamos decir que ahora existe. Entonces, llegar al 2022 desde esas épocas, del año 60, 70, haber vivido las épocas, las etapas, porque mis etapas han sido bien señaladas, bien vividas, porque la exploración que he tenido en mi vida ha sido desde niño. Yo no he explorado mi vida a la edad de 20 ni 30 años. Yo he explorado cada año, cada día exploro, cada día aprendo más, cada día conozco más gente. Y a la edad de 69 años tengo miles de conocidos porque nunca me quedaba en esquina, ni con mis vecinos, ni con mis tíos, ni con mis primos, ni con nadie. Siempre me ha gustado conocer cosas diferentes, mundos diferentes, lo que era, cómo era el alcohol, droga, rock, sexo, prostitución, todo lo que realmente en este momento existe, sino que ahora todo es por la conectividad. Antes, para vivir lo que era el alcohol, las drogas, no tenías dónde ir, porque no existían discotecas, no existían nada de esas cosas, solamente lo hacías y poquísimo, casi dos, tres, unas cuantas personas estaban metidos de marihuaneros en esos tiempos, porque solamente era gente que tenía dinero que conocía lo que era la marihuana. Nadie lo conocía, mayormente la población casi nunca la conoció en mis tiempos. Solamente teníamos cigarro, tabaco y hacíamos los cigarros con regla. Dime, y Y no por ejemplo, existían cigarros como ahora, ¿no? Que la existen. época del rock, ¿cómo se vivió? O sea, en el Uy, Perú, en la ¿cómo época fue? del rock yo lo he vivido completamente. Sabíamos que en esos tiempos, en los años 69, no teníamos ni siquiera radio, no existía la FM, ¿Y cómo, para cómo que siempre escuchar? O sea, todas las bandas ¿por qué? norteamericanas, Porque, inglesas. como te digo, he explorado, he estado con gente diferente, con gente que le gustaba realmente explorar, y yo tenía amigos que ponían ¿cómo se llama? Al menos en Chiclayo, no en Piura. Cuando yo estaba viviendo en Chiclayo, vivía en un tercer piso, y mis patas de Chiclayo ponían una antena inmensa,
y salía una FM. Por primera vez escuchamos nosotros música de rock, pero antes la gente que viajaba traía los cassettes de otros sitios. ¿Ah, sí? Se iba, claro, si iba a Ah. Estados Unidos traían cassettes, eran O sea, cassettes. así descubrían la música técnicamente. Yo he vivido los Rolling Stones, he vivido a mi amiga Cyndi Lauper, a Tina Turner, ¿cómo se llama? He vivido los tiempos, conozco lo que es rock pesado, rock clásico, rock pesado, heavy metal, thrash metal, Wow. música subterránea, pero eso andaba yo recontra bien volado, pues, ¿no? Boleto, 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 porque Miren, así y sano no la vacilaba. disculpa que te quite un rato la atención, Ah. pero justo tiene una refri de De los Rolling la Stones, puta madre, claro. de verdad. Claro, eso siempre mantengo, digamos, el estilo de antes, el pasado, porque es lo que a nosotros nos mantiene en el tiempo en el rock, ¿no? Y en Piura existen muchos grupos de rock, justamente, ¿no? Almeida acaba de presentar un libro sobre el rock que lo ha presentado en la Alianza Francesa, Lucho Almeida, sino que yo no tenía, estaba delicado todavía de mi golpe que tuve, pero realmente esa es una historia de los piuranos, que Lucho Almeida tiene un libro que tienen que buscarlo, y la historia del rock, se los aconsejo que lo lean, porque de ahí parte de cómo nosotros los piuranos, ya en los años 80, ¿no? En los años 70, 80 ya empezamos a hacer conciertos de rock. Dime, Yo una... pertenecía a la Cámara Junior y en ese tiempo pertenecía a la Cámara Ya. Junior, a Juventud de la Cámara, y hicimos el primer concierto de rock en el Teatro Municipal con grupos de rock de Piura. Fue nuestra primera experiencia, grupos de todos sitios, de Talara, de Sullana, de todo, Wow. porque el rock tiene años aquí en Piura y Claro, en todos los claro. lugares. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Por lo menos hay más de 100, 200 bandas aquí en Piura. Si tú las ves, casi todos los chicos de colegio tienen sus bandas de Los- rock, claro entre que sí. ellos. Entonces, creemos que es un producto muy importante que hay Yo que... también tenía mi banda de rock en el colegio. En vez de tengo una pregunta bien interesante. A ver, Por ejemplo, en esos tiempos tan conservadores, ¿cómo veía la gente de esa época a la gente que era, por ejemplo, de la vida bohemia? Pues bueno, a los bohemios, a nosotros, todo el mundo ha sido bohemio en su época, pero Siempre. de diferentes maneras, ¿no? Claro. Porque las relaciones sociales y las clases sociales ahí han ido no solamente mutando en el tiempo, ¿no? Sino que han ido cambiando el proceso de las sociedades, como hemos venido viviendo, donde solamente existía un grupito de poder y después la sociedad, así como nosotros, cualquier persona común y corriente, no teníamos un espacio que nos identificaba, digamos, para poder decir que nosotros éramos igualitariamente a los demás, con las mismas capacidades y conocimientos para poder, digamos, interactuar. Entonces, en esa época había una desigualdad tremenda. Para la pregunta que me dices, realmente nosotros los que estamos en este momento como piuranos, hemos visto los piuranos como desde haber nacido en tierra, en el centro de Piura, ahora ver pistas, ahora ver edificios y ahora ver prácticamente un lugar que no ha mejorado, ni ha crecido, ni desarrollado en lo que es infraestructura y en lo que Piura realmente merece, que tenga, digamos, un proyecto vial, ¿no? Que sea en el futuro para las nuevas generaciones viable, con sus bicicletas, que tengan sus caminos, sus vías, digamos, para poder ellos hacer su vida diaria de lo más natural y sin peligro, ¿no? Entonces, por ahí como que también tenemos que trabajar, ¿no? Políticamente. Y dime, y por ejemplo, ya después de haber vivido la vida, porque en esa época era así, ¿quién no hubiese querido de esa manera? ¿Cómo fue que ya normalizaste todo y comenzaste ya un poco en el tema de la política? Mira, ve, desde niño, como te digo, tuve que salir de mi casa para explorar mi ¿A vida. qué edad fue? Yo a la edad de 14 años ya salí a trabajar. Hasta ahora que tengo 68 años, toda mi familia sabe que yo no he estado al costado mayormente en esos años para poder, digamos, sujetarme a ellos, a que realmente puedan darme desayuno, almuerzo, comida y techo. Entonces yo desde niño salí, me liberé del yugo, porque en ese tiempo el yugo era el padre, el autoritario era el padre, y todo más aparte del padre, la sociedad que estaba constituida con el Estado laico, y que la religión prácticamente te prohibía todos los que tú realmente sentías que era tuyo y que era natural,
Así es que hasta ahorita estamos viviendo en eso con un estado laico que no nos deja prácticamente a los ciudadanos y a las personas vivir como tenemos que vivir, respetándonos todos, ¿no? Y que eso es lo importante, y eso todavía Claro. no lo hemos vivido. Y justo regresando también a la pregunta que estabas hablando justo de tu época que saliste de 14 Ujú. años, ¿cómo fue que ya, justo, cómo empezaste por el Bueno, con la yo política? ya mayormente, ya en los años 80, porque en los años 60 empecé a trabajar. Trabajé en el Colegio San Ignacio en los años 68. En los años 69 yo ya estaba ya saliendo del colegio, y en el año 1970 trabajé con la ley 17.716 de reforma agraria. La tierra es para quien la trabaja. Trabajé en el Ministerio de Agricultura desde el año 1970 hasta el año 1978. En el 78 salí del Ministerio de Agricultura, y como ya vivía yo libremente con un sueldo, ya había vivido 8 años, ya era yo mismo, ¿no? Porque prácticamente mi libertad como persona y mi personalidad de gay, porque yo soy un gay, un señor gay, ¿no? Entonces tuve que adaptarme al espacio y al momento. Entonces dije, y dejo de trabajar en el Ministerio de Cultura y soy libre. Recogí mi indemnización, le di dura la indemnización, me fui, me vacilé, viajé, fastidié, como dicen mis amigos, jodí, me gasté la plata y encontré que tenía un arte en mis dedos, y ese arte en los dedos me lleva ahora actualmente a decir que soy Godoford Men Barber desde el año 1980 hasta actualmente, hasta el 2022. Pero en el transcurso de los años 80, llegamos al 90, yo estaba boleto, andaba en toda la locura, andaba en la farándula, no me interesaba a mí. En el tiempo de Alan García la gente estaba con hambre, no tenía nada que comer, a mí no me interesaba, yo tenía plata y yo vivía mi vida, porque así era lo que yo había escogido. La sociedad no se construye porque uno tiene que decir que tiene que ser igual como todos. La sociedad se construye cuando tú realmente creas tú no solamente tu independencia, sino que tú sabes lo que quieres y a dónde vas. Y ahí, en ese sentido, desde niño, como fui libre y trabajé desde niño, fui y exploré hasta viejo. En el año 1990, bien boleto, empecé a ver yo ahí los domingos, así después de las amanecidas, las juergas, veía yo en las mañanas, 7:30 de la mañana, veía que Fujimori y esto y el terrorismo y todas esas cosas, y me fui metiendo y fui viviendo, me hice fan de Fujimori, tenía mi foto de Fujimori en la peluquería, Pero que también todo el mundo esos me tiempos jodía, también me me decía, cuentan ay, que... hasta ahora me dice, carajo, Fujimori, ahorita Fujimori lo mandas a rodar, no quiere saber nada con el Fujimori. Pero yo estaba viviendo esa experiencia porque yo no sabía, no me interesaba nada, yo recién estaba sabiendo qué era lo que pasaba en el Perú. Por No, eso te digo que las épocas claro. que yo he tenido han sido épocas tan importantes cuando he empezado a crecer, ya no como una persona que tenía un interés propio, ¿no? Y me di cuenta que existía un interés común, y el interés común era estar atento a todo lo que pasaba. Y desde ahí empecé realmente a darme cuenta y a hablar de política, y así sin darme cuenta, para salir del alcohol, de las drogas, de toda la locura, tuve que hacerle caso a los chicos del Club San Isidro, no del club, sino de la organización San Isidro, y hice ese proyecto con ellos del fútbol, y ese lo llevé a esa experiencia, lo constituí, lo llevé a registros públicos, y esa personalidad jurídica me formó para ser ahora un ciudadano de formación, y que tengo, digamos, mucho que mostrar en ese trayecto de capacitación, porque yo me estaba capacitando con autoridades, estaba capacitándome con empresarios, estaba con gente que tenía un nivel de estudios, y yo nomás hasta ahora, gracias a Dios, porque yo tengo que agradecerle a Dios que solamente con tercera y secundaria voy a morir. Y gracias a Dios digo, porque lo que estamos viendo en el país es que toda esta gente que le ha hecho daño al país, mayormente, que han tenido la capacidad y la autoridad para mejorar las nuevas generaciones y no ingresar a la corrupción y vender el país, vender todos nuestros recursos, como que en este momento lo estamos viendo, que queremos realmente reformar la Constitución para otra vez realmente hacer una ciudadanía propia de los peruanos y empezar a generar también un ingreso propio. No estamos esperanzados nosotros en que los minerales son los que nos mantienen. Esa es la gran mentira. Por eso la agricultura prácticamente se hizo a un lado,
y vino el consumidor, vino el consumismo y ahora no tenemos ni siquiera ni trigo, no tenemos ni maíz porque todo lo importamos cuando nosotros hemos sido exportadores. Eso ha sido la gran corrupción que han hecho los peruanos con nosotros. Y si yo lo digo que nací en 1954 y estoy en el 2022, a mí no me van a engañar porque me capacité justamente para hablar de política, ciudadanía, años y años, y tengo un reconocimiento en la lucha contra la corrupción, con tercero y secundaria. Tengo 2 diplomados de conocimientos académicos en la Universidad Nacional y con los compañeros apristas también que estudié un diplomado de gestión pública. Entonces, como Godos con tercero y secundaria tiene no solamente reconocimientos en la lucha contra la corrupción, sino que ha estado en todos sus procesos, que ahora realmente puede decir que es un ciudadano. Y es lo que yo le estoy comentando a ustedes para que también ustedes crean ciudadanía después de haber tenido toda esa experiencia que haya tenido, nosotros podemos ser útiles a la sociedad. Y es lo que yo estoy mostrando como Godo Formen, el barbero, el Godo Formen, el bombero de la democracia. Tengo este lugar, no tengo mi libertad de expresión, pero tengo muchas cosas que decir porque para eso me he preparado en la vida. Y la mejor universidad no son las universidades que te dan maestrías, doctorado, eso no. Esas son las peores universidades que están mostrándonos a nosotros que realmente sus profesionales han sido lo que nos han llevado al caos y a la crisis política, social, económica. Ellos son para mí los colegios profesionales responsables que tanto ellos como profesionales en este momento siguen como que si no hubiese pasado nada y que nosotros recién estuviésemos experimentando algo nuevo. Esa es la fatalidad que tenemos los peruanos en este momento. Así digo, fatalidad, porque en este momento todos nos estamos matando sin saber a dónde queremos ir, qué es lo que realmente podemos hacer por el país. Solamente estamos involucrados en que nos tienen que dar desayuno, almuerzo, comida el Estado y el gobierno, cuando el Estado y el gobierno solamente son administradores del recurso humano, y recurso humano somos nosotros. Y si nosotros no tenemos esa actitud y conocimiento de que nosotros somos más que el presidente de la República, más que los congresistas, más que el presidente regional, más que los alcaldes, entonces nunca vamos a ser ciudadanos. Vamos a ser simples pobladores, simples habitantes que habitan un espacio, pero la ciudadanía se construye y se construye cambiando actitudes. Desde tu casa tú puedes ser secretario general de la Juveco y desde ahí ya estás haciendo ciudadanía. Ya tienes que ir al presupuesto participativo, ya tienes que, digamos, trabajar con la población, con tus vecinos. Ese es hacer ciudadanía, pero eso no lo hace cualquiera, porque es desprendimiento económico y de tiempo. Y eso, los peruanos no saben sacrificar eso, solamente piensan en cómo tener, digamos, el dinero para poder, digamos, demostrar que existen. Y eso no es así también, ¿no? Entonces, si yo me he alargado todo este tiempo para darte a conocer y simplificarte, porque tengo 68 años, tengo mucho que contarte, ¿no? Y eso lo voy a hacer en mi libro. Y lo estoy haciendo ya en YouTube, lo estoy haciendo ahorita y ¿cómo se llama? En todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque ya en el COVID yo me sentía muerto. Todos mis amigos viejitos, todos mis amigos de mi promoción se han muerto. ¿Y se han muerto por qué? Porque prácticamente los han matado sus familiares, los ha matado el Ministerio de Salud con esas políticas estúpidas de encerrarlos, de agarrarlos y decirles que no pueden ni salir a comprar pan, y la familia también, y han enfermado a todos mis amigos, hasta los viejitos, que se han muerto metidos, encerrados en su casa, les dio el COVID. Yo no he sido de ese plan. Yo siempre he tenido mi libertad, salir a hacer mis ejercicios y olvidarme que el COVID existe, solamente respetar las normas de los procedimientos, nada más. Y eso es lo que yo puedo decir como el bombero de la democracia. ¿Alguna otra pregunta que me quieres hacer? ¿Cómo qué? A ver, justo estaba con una pregunta ahí. Bueno, fuera que ya nos estabas contando tu introducción a la política. O sea, ¿cómo fue? Después ya el tema que viste en el Perú en los 90, ¿qué más siguió ahí? Mira, con la institución en San Isidro, como te dije, fue lo que realmente marcó y llegó a mi quiebre, como para poder decir que estaba yéndome a saber lo que era política, lo que era ciudadanía. Porque una cosa es alucinar de que eres un ciudadano, que pagas impuestos, que tienes tus intereses creados, pero ese no es ciudadanía. Ciudadanía es más allá.
es comprometerte, como dicen, desligarte de todo lo que realmente te puede hacer daño, en el cual no puedes tú ser, digamos, una persona útil a la sociedad. Entonces hay mucho sacrificio. Y para llegar a la política no es que decir que yo soy político, porque todos somos políticos, todos ingresamos a la política. La persona que diga que no es apolítica, yo también decía estúpidamente, cuando no me interesaba un comino, era farandulero, decía, a mí no me gusta la política, decía siempre como imbécil, no me gusta la política. Y cuando te das cuenta, cuando ya creces y vas desarrollando, no, la política es todo lo que hacemos. La política es lo que yo salgo desde la mañana, la tarde, la noche de mi casa y voy creando expectativas. Tengo que respetar el semáforo, tengo que respetar, esas son políticas. Dime Los así políticos son los que joden las políticas, los políticos, las personas que están encargadas en crear normas, en crear leyes, ¿no? En crear procedimientos. Y dime, ¿cómo fue así que nació el bombero de la democracia? En una encerrona, como dicen, me encerré por el COVID, y yo estaba ya, como dicen, sin saber qué hacer. Dije, ¿qué hago? Me estoy muriendo dentro de mi peluquería sin salir a mis foros, a los talleres, a los cursos, a lo que ya estaba acostumbrado. Entonces dije... Cierto, también que tu negocio es un servicio, pues que la gente viene, pues. Claro, es un servicio, pero ese servicio de 42 años siempre lo adaptaba a mi vida, no a lo que mis clientes me dicen, de horario. Yo nunca, que me digan los chicos que yo les corto 42 años o 30 años conmigo, porque tengo 42 años cortando cabello, que me digan si hubiera tenido un horario o si esto, si no, no hubiese estudiado, no me hubiese capacitado, no hubiese sido nada. Entonces, yo creo que mi peluquería ha sido el sostén, ha sido la columna vertebral de la articulación y relaciones sociales con amigos que ya son empresarios, padres de familia, profesionales, Eso sí he los visto. he conocido desde niños, ¿no? Y han ido pasando desde ¿Cuántas años, generaciones has cortado pelos, como se dice? montones de generaciones, y ellos pueden decir que jamás he tenido un empleado a mi costado para que me dé un vasito de agua. Y es por eso que mi trabajo personalizado en el tiempo es la que me mantiene ahorita en el tiempo todavía activo. Mira, Y eso es lo que he mostrado. tú que eres mi peluquero, mi barbero, que me ayuda con todo esto, yo sí he visto por ejemplo, tus comensales que vienen, y es como que decía uno que su papá se cortaba el pelo contigo, se cortaba él y traía a sus hijos. Claro, así ha sido mi historia de vida, pero ellos me han aguantado, me han soportado, porque como yo toda la vida he sido libre, mi trabajo ha sido mi trabajo, pero no ha sido una esclavitud. Es por eso que yo salí del Ministerio de Agricultura, pedí mi indemnización y salí a ser libre. Ya no quería ser trabajador del ministerio. Pero después, mi experiencia, para que vean, ¿ah? Mi experiencia llegó después en el 2016 a trabajar en el gobierno regional de Piura 2 años, que eso fue también un examen importante de lo que yo había aprendido para poder ya ahora decir qué es la gestión pública dentro de la institución nueva, porque yo ya había trabajado en el Ministerio de Agricultura 8 años, pero en un gobierno regional 2 años, que Javier me invitó y para qué, agradezco a Javier, porque no solamente puse a disposición mis conocimientos, mis relaciones, para poder tener 2 años y trabajar por el deporte, ¿no? Porque mi trabajo era deportivo, todo lo que era juegos escolares, universitarios, sacar presupuesto para ese tipo de actividades, ¿no? Yo nunca estuve en el Depor Piura, pero sí estuve en lo demás, que fue importante. Y en ese sentido, digamos, tengo que hablar que el deporte acá en Piura, tanto la municipalidad y el gobierno regional, no hace absolutamente nada para no solamente reactivar el deporte, sino para tener un presupuesto, que nosotros necesitamos un presupuesto que esté comprometido, un presupuesto multianual que esté comprometido, no solamente para lo que es educación, porque el deporte en el gobierno regional ha pasado al sector educación, ¿no? Sino que se masifique el deporte a nivel exógeno en las 8 provincias. El deporte no se puede centralizar. No, y eso que solamente cuando lo hacen en Piura, también o no le pagan puntual a los profesores del IPD, yo también he entrenado en el IPD, o también con los mismos materiales, ahí ya sabes, la clásica corruptela que los cambian, los venden y traen unos peores. Bueno, esa es una política de Estado, inclusive que la misma ley 27802
27836 de promoción y desarrollo del deporte, cuando le dice ese artículo 14 al gobernador regional que presente una terna, tú sabes que políticamente presentan a su terna, y yo presenté un proyecto de ley que Johnny Peralta, cuando era congresista en ese tiempo, acogió mi proyecto que hice con dirigentes, con alcaldes, una consulta regional, para que el artículo 14, del cual dice que el presidente regional es el que propone la terna para que sea presidente del IPD de Piura, ¿no? De la coordinadora de IPD, yo hice la consulta para que se haga por concurso público, porque una terna es manipulada políticamente y es lo que estamos viendo y seguimos viendo hasta ahorita, porque hasta ahora vemos, digamos, realmente que los espacios, digamos, importantes son espacios que solamente los funcionarios públicos mediáticos, porque no son de formación, son espacios que le dan por, ¿cómo se llama?, por amigos, o porque le dan, como dicen, por confianza, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mejor el concurso público para que todos ingresen con sus capacidades, conocimientos, con sus experiencias, con su documentación, que han estado capacitándose, que han estudiado. Es por eso que es importante crear una escuela, crear un colegio de dirigentes deportivos, porque aquí lo que nos falta son dirigentes deportivos. No podemos hablar nosotros de un ministerio de educación mientras no tengamos una escuela de dirigentes deportivos, así como debemos de tener una escuela para los que quieren ser alcaldes, gobernadores regionales. Escuela, no estamos hablando de un curso no, escuela, que tengan 5 años como una profesión, que sepan lo que es política pública, gestión pública, función pública, procedimiento en lo que es el ROF y el MOF, que eso es lo que todo gestor y todo administrador tiene que saber en lo que es la gestión pública y en lo privado también, porque el privado tiene que pedirle permiso al Estado, al gobierno, para que pueda realmente no solamente producir, sino también exportar. Entonces, esos conocimientos no los he aprendido en la peluquería, sino desprendiéndome, saliendo de la peluquería y yendo a la universidad, que es la universidad de la vida, que es la calle. Para mí, las demás universidades, que me disculpen, pero que hagan una mea culpa y que vean a sus profesionales corruptos que han salido de sus universidades y que les quiten el título y les quiten el reconocimiento por delincuentes que están enjuiciados y que están procesados. Esas son las verdaderas universidades que debe tener el Perú en la lucha contra la corrupción, con sus mismos profesionales que le han hecho daño al Perú. Ok. Para terminar, porque sí. ya creo que... No, sí, en vez, ¿qué le quieres decir a las personas que te están viendo y a los más de 140 me gustas que se te acaba de dar en estos minutos? Qué bien, 140 me gusta. Bueno, que 145, que aquí que prácticamente la persona que está frente a ustedes, esos 68 años que tengo, que han sido prácticamente primero de lucha, porque he tenido que luchar desde niño contra los prejuicios sociales para ser parte de los espacios públicos, políticos, empresariales e institucionales. Que mi condición de gay es tan importante para poder tener una decisión política como para poder haber demandado a un gobernador regional y también a otro gobernador regional y así como a 3 jueces. Todo eso está escrito en el Poder Judicial, está en el Congreso de la República, porque mi trabajo prácticamente ha sido un trabajo técnico, científico, de capacitación, con tercero de secundaria. Por eso les digo a todos... Dime, ¿cuántos gobernadores regionales has demandado? Claro. Primero a César Trey Lara por el Estadio Miguel Grau, que empezó con la transparencia, acceso a la información, la ley 27806 de transparencia, el cual le pedí rendición de cuentas del proyecto del Estadio Miguel Grau. Esa habeas data, que es inmediata, duró 12 años. Y en esos 12 años, César Trey Lara, como presidente regional, ha continuado el proceso, pero la gran responsable no son los gobernadores regionales, sino la procuradora del gobierno regional. Y la señora Rosa Mercedes Chinchay es la responsable de todos los años que hemos tenido en el gobierno regional, que hemos perdido juicios, que hemos perdido prácticamente muchos procesos, y que los delincuentes, inclusive de gobernadores, funcionarios públicos, empleados públicos, estén todavía trabajando y estén en la calle como si no hubiese pasado nada. Y la señora procuradora, Rosa Mercedes Chinchay Labrín, es prácticamente
para mí personalmente, la responsable que mi proceso haya durado 12 años y que haya tenido que enjuiciar a 3 jueces, a Ato Alvarado, Cunyacel y Roberto Palacio, también en una acción de amparo que a lo último se volvió un amparo contra amparo porque tuvieron que demandarme a mí, demandaron a la doctora Lila Fuente, que fue la que admitió mi acción de amparo contra los 3 jueces, y también demandaron a los 3 vocales superiores de la primera sala, Lili Chan, Oxuete y Corante. Todo ese proceso técnico científico para que me digan que el programa de las Naciones Unidas, la UNOT, que son los que hacen las contrataciones y adquisiciones del Estado, sean los grandes, para mí, delincuentes que tenemos en el Perú y que en este gobierno y todos los gobiernos tienen que hacer una auditoría a la UNOT, al PNUD, al programa de las Naciones Unidas, porque son los que nos han hecho daño al país con las contrataciones y adquisiciones del Estado, de todas las empresas corruptas que hemos tenido como Obres, de Estamagro Correa, y todas las empresas como el Club de la Construcción. Todo eso lo ha hecho solamente la UNOT, que es la encargada de hacer las contrataciones y adquisiciones del Estado, y que el gobierno, ineficiente, incapaz también el Congreso, de no haber tenido medidas y procedimientos para que la Contraloría sea parte de esos procesos. Ni la Contraloría fue parte de esos procesos hasta que con el gobierno de Villantumala por ahí salió una norma y ahora la Contraloría ya es parte de eso. Pero antes, toda esa corrupción de todos esos expresidentes que están en Odebrecht en este momento como delincuentes que los están investigando en Odebrecht, esos son los que han vendido la patria, nos han vendido el gas, nos han vendido el petróleo, nos han vendido las tierras. Todo nuestro futuro, así digan que las empresas nos dan, no, al revés, que no nos engañen, porque para eso, digamos, he tenido muchos años de preparación y puedo decir las cosas como las tengo que decir. Y es por eso que la libertad hace que tú te expreses como quieras. Y tu libertad es tu economía y tus conocimientos que te hacen libre. Eso para finalizar. Para todos mis seguidores, vamos a seguir con el Convenio de la Democracia en TikTok y los trabajos que voy a hacer mayormente van a ser de conversaciones con la población y en algún momento algunas cosas nuevas, ¿no? Para mis seguidores que se han incrementado, ¿no? Gracias a ellos y estamos ahí para seguir conversando. Ok, nos despedimos. Chao.